tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Una vez más, volvemos a reunirnos aquí para mostrar nuestro horror y nuestro rechazo a la violencia machista, que esta vez ha acabado con la vida de Sara Pina Yeregui, vecina de Tudela. Desde aquí queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a su familia. Un gesto y una respuesta que no le devolverá la vida a ella, ni al resto de mujeres que han pagado con sus vidas la barbarie de este sistema patriarcal, pero que es el primer paso para hacer cambiar la dura realidad que vivimos actualmente las mujeres. Como en otras muchas ocasiones, no se habían dado denuncias previas de malos tratos o de violencia machista. Nadie podía imaginar, o tal vez sí, pero no hasta este punto, que se diera un desenlace tan trágico como este. Nadie lo esperaba, porque la violencia machista se construye también desde el silencio y la complicidad de una estructura social que invisibiliza y minimiza cualquier tipo de comportamiento violento machista que no sea explícito. Callamos ante los insultos y humillaciones sutiles. Callamos y muchas veces dejamos pasar actitudes violentas a cambio de otros comportamientos que socialmente enmascaran la verdadera naturaleza de las relaciones de poder que se sostienen dentro de este sistema patriarcal, en el que el capitalismo aún hace más difícil que las mujeres podamos deshacernos de convivir cotidianamente con nuestro agresor. Cualquiera de nosotras hemos padecido la violencia machista en sus múltiples formas e intensidades, por el simple hecho de ser mujeres. En nuestro entorno cotidiano, desde muy temprana edad, somos expuestas y educadas para soportar ciertas actitudes que no pongan en riesgo el modelo heteropatriarcal en el que se sustentan la mayoría de nuestras relaciones. Es francamente incómodo y muy cansado estar señalando continuamente los comportamientos machistas que perpetúan esta situación, que sostienen los privilegios de la mitad de la población a costa de la vida de la otra mitad. Es incómodo, sobre todo, porque son actitudes que requieren de autocrítica y de deconstrucción por parte de todas y de todos. Parece sencillo pensar que cuando aparece un solo gesto de violencia sutil que evidencia los privilegios y la relación de dominación que se da dentro de las relaciones heteropatriarcales, seamos capaces de reaccionar solas ante esta situación. Y no es así. No es fácil relatar tu sufrimiento, la humillación que padeces y gestionar las emociones de culpa por no saber salir de ahí. No es fácil si además sostienes a tus criaturas que también son objetivo de esa violencia machista. No es fácil contárselo a tu familia, que desea con todas sus fuerzas tu felicidad, ni lidiar y confrontar con el entorno familiar y social de tu agresor. No es fácil si no tienes recursos económicos suficientes, si tienes alguna discapacidad o si además eres una persona racializada. Por eso desde aquí denunciamos y mostramos nuestra rabia una vez más y alzamos la voz para que todas aquellas mujeres que estén enredadas en la trampa de la violencia patriarcal se organicen, se encuentren en redes de apoyo mutuo, de cuidado y de autodefensa. Redes que den soporte real a las necesidades que se dan ante la violencia machista, venga de donde venga. Tomar conciencia de que nuestra vida es nuestra mayor riqueza y que no podemos dejarla en manos de instituciones, jueces o policía que están muy alejadas de la realidad. Nosotras debemos ser las primeras redes de apoyo emocional y social. El ingrediente principal para salvar nuestra vida es hacernos cargo de nosotras mismas, empoderarnos y hacer frente juntas esta lacra. Basta ya de violencia machista. Ninguna agresión sin respuesta. Ninguna agresión sin respuesta. Ninguna agresión sin respuesta. Ninguna agresión sin respuesta.
gure herrian eman den erailketa matxista bat salatzeko. Nahikoa da esateko. Erailketa matxista, bortxaketak, emakumeak esateagatik jasaten dugu violentzia ez dira gauza isolatuak. Bizi garen gizarte honetan parte dira, gizarte honen oinarrian daude. Egunero, biproduzitzen eta umei irakasten dizkiegun jarrera ondorioak dira eraso matxista hauek. Nahikoa da, emakumeak, disidentzia sexualak, arraziliazitatuak izateagatik zapaltzen eta akatzen gaituen sistema honekin bukatu behar dago. Guztiak elkarrekin, zarez sortzean, indarra egiten eta guztia batera egin behar dugu. Nahikoa da, eraso ez erantzunik gabe, gora borroka feminista. Ninguna agresión sin respuesta. 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 Tudela será la tumba del machismo. Tudela será. No son arrebatos. Son asesinatos, no son arrebatos. Son asesinatos, no son arrebatos. Son asesinatos, no son arrebatos. Son asesinatos. No a todas, tocan a una, nos tocan a todas. Si tocan a una, nos tocan a todas. No es un caso aislado, se llama patriarcado. Muchísimas gracias por venir a todos y a todas. Y bueno, podríamos despedir con un aplauso más que en silencio, como para hacer un aplauso para demostrar que estamos en la calle y que vamos a seguir aquí. Así que muchísimas gracias.